Nunca imaginó que el peor día de su vida no sería cuando la despidieron de su primer trabajo, ni cuando fue abandonada por el hombre que la dejó embarazada y sola. El peor día de su vida llegó cuando la esposa de un millonario, delante de cientos de invitados, la obligó a cantar en su propia boda mientras ella apenas podía respirar, con un hijo en el vientre y lágrimas en los ojos. Lo que nadie esperaba era lo que el millonario iba a hacer minutos después, cambiando para siempre el rumbo de aquella historia. Mariana tenía 22 años, estaba en el 5.º mes de embarazo y cada día se sentía más débil. No había elegido aquella vida. Había soñado con estudiar enfermería, ayudar a personas en hospitales y llevar una vida sencilla pero digna. Sin embargo, el destino le había dado un golpe demasiado fuerte. El padre de su hijo la abandonó en cuanto supo que estaba embarazada, dejándola con una barriga que crecía y una familia que no tenía cómo ayudarla. Su madre estaba enferma y su hermano menor apenas tenía 14 años. La única opción que le quedó fue trabajar como empleada doméstica en la casa de un millonario de la ciudad, un hombre poderoso con negocios en todas partes, y una esposa que parecía más interesada en mantener las apariencias que en cualquier otra cosa. A medida que se acercaba la fecha de la boda de Camila y Alejandro, la tensión en la casa se volvió insoportable. Camila quería que todo saliera perfecto, cada detalle, cada flor, cada luz, cada mirada de los invitados debía girar alrededor de ella, y nada más. Los empleados trabajaban sin descanso, y en medio de todo ese caos, Mariana sentía cómo su cuerpo pedía ayuda. Su embarazo estaba avanzando, sus piernas se hinchaban, el cansancio la dejaba sin aire, y sin embargo nadie parecía detenerse a pensar en ella. Nadie, excepto Alejandro, que cada tanto dejaba escapar miradas silenciosas, como si guardara un secreto. Pero Mariana no podía confiar en esas miradas, porque hasta ese momento él no había hecho nada por detener la crueldad de su esposa. La situación se volvió insoportable el día en que Camila, obsesionada con la música que debía sonar en su gran boda, escuchó por casualidad la voz de Mariana cantando una canción de cuna en la cocina. La joven lo hacía para calmar los movimientos de su bebé, un gesto íntimo, un susurro lleno de ternura. Pero Camila lo transformó en un mandato cruel. Con una sonrisa fría, la señora la señaló delante de todos y le dijo que sería ella quien cantaría en la iglesia delante de cientos de personas, delante de políticos, empresarios, familiares y amigos. No como invitada, no como artista profesional, sino como sirvienta, como un adorno más de su espectáculo de lujo. Para Mariana, aquellas palabras fueron como una sentencia. Ella jamás había cantado en público, mucho menos en una ceremonia tan ostentosa. No estaba preparada, ni física ni emocionalmente. Su voz, que siempre había usado para calmar a su hijo no nacido, ahora iba a ser usada como un instrumento para alimentar la vanidad de otra mujer. Y lo peor era que no podía negarse. Camila dejó claro que si no obedecía, perdería su trabajo. Y eso significaba perder también el techo donde dormía y el dinero que estaba ahorrando para la llegada de su bebé. Esa noche, Mariana se encerró en su cuarto con un nudo en la garganta, acariciando su vientre y preguntándose cómo había llegado a ese punto. No se trataba solo de cantar, se trataba de ser humillada, de ser obligada a mostrar una parte de sí misma que era íntima, mientras todos la miraban como si fuera un entretenimiento barato. El miedo la consumía porque no sabía si su voz resistiría, si su cuerpo aguantaría de pie tanto tiempo, si su hijo no sufriría con la tensión. En medio de sus lágrimas, pensaba también en Alejandro. Él había escuchado aquella orden y no dijo nada. ¿Qué significaba su silencio? ¿Acaso estaba de acuerdo con su esposa? ¿O acaso había algo más detrás de sus ojos? ¿Esa mirada que parecía decir que todo cambiaría pronto? Mariana no lo sabía, pero lo que sí entendía era que estaba atrapada, obligada, a participar en una boda que no era la suya, expuesta ante un mundo que la miraba desde arriba, como si no valiera nada. Esa era la herida más profunda, no la obligación de cantar, sino la sensación de que su vida, sus sueños y hasta la dignidad de su hijo no nacido eran piezas pequeñas en el juego cruel de los poderosos. Y mientras el gran día se acercaba, cada latido de su corazón le recordaba que algo iba a romperse, que no podía seguir viviendo bajo esa presión, que tarde o temprano alguien tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Mariana. Cada mañana se despertaba con la sensación de que su pecho estaba a punto de estallar,
con el peso del miedo apretando su garganta, y aún así debía levantarse, ponerse el uniforme y fingir que todo estaba bajo control. Camila se había vuelto aún más exigente. Ordenaba ensayos en la iglesia, revisaba el vestido cada hora, gritaba a los empleados por el más mínimo error, y en medio de esa tormenta encontraba tiempo para recordarle a Mariana una y otra vez que no podía fallar. Tienes que cantar con todo tu corazón, ¿entiendes? No quiero escuchar un susurro tímido. Quiero que todos se emocionen. Si no, ya sabes lo que te espera, le decía con esa sonrisa cruel que le lava el alma. Mariana asentía en silencio, pero por dentro sentía que se hundía en un pozo sin salida. Cada vez que tocaba su vientre y sentía a su hijo moverse, le pedía perdón, como si fuera culpable de traerlo a un mundo tan injusto, tan frío, donde la dignidad de una persona podía ser robada por un capricho. Durante uno de los ensayos en la iglesia, Mariana tuvo que ponerse de pie frente al altar. Los músicos tocaban acordes suaves y todos los empleados observaban en silencio. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la partitura que Camila le había arrojado sin mirarla. Cuando abrió la boca para cantar, al principio su voz salió quebrada, temerosa, como si las paredes mismas se burlaran de ella. Pero poco a poco, al pensar en su hijo, logró sostener las notas con un hilo de ternura. Cantaba no para Camila, no para los invitados, sino para aquel pequeño ser que crecía en su vientre y que era lo único verdadero que tenía. Cuando terminó, la iglesia estaba en silencio, y por un segundo pensó que quizá había logrado algo bueno. Pero entonces Camila aplaudió con ironía y dijo en voz alta: «Delante de todos, no está mal para una sirvienta embarazada. Pero recuerda, el día de la boda no puedes titubear ni un segundo. Si fallas, te aseguro que no tendrás dónde llorar después». Las palabras le atravesaron el corazón. En ese momento, Mariana sintió que se partía en pedazos, pero no dejó que nadie viera sus lágrimas. Caminó despacio hacia un rincón, respirando profundo para que su hijo no sintiera la angustia, pero por dentro estaba rota. Lo que más le sorprendió fue notar que Alejandro había estado allí, en silencio, observándola desde una de las bancas. No aplaudió, no dijo nada, pero sus ojos se clavaron en ella como si quisieran decir algo que no podía expresar con palabras. Era una mezcla de compasión y rabia contenida, como si hubiera visto suficiente y aún no encontrara el momento para intervenir. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. La boda se acercaba, y con cada día que pasaba, Mariana sentía que el aire en la mansión se volvía más espeso, más difícil de respirar. Camila estaba obsesionada con los arreglos. Gritaba órdenes, mientras se probaba vestidos blancos y joyas que brillaban como soles. Los invitados confirmaron su asistencia a empresarios, políticos, incluso artistas famosos. Todos querían estar presentes en lo que se anunciaba como la boda del año. Pero para Mariana, aquello no era más que una pesadilla disfrazada de lujo. No había noche que pudiera dormir tranquila. Soñaba que perdía la voz, que caía en el altar, que su hijo lloraba desde dentro de ella sin que nadie lo escuchara. Se despertó sudando, con el corazón desbocado, y aún así debía levantarse a limpiar, a cocinar, a obedecer. En medio de ese tormento, comenzó a notar cosas extrañas. Alejandro se acercaba más seguido a la cocina, con excusas simples, como pedir un café o preguntar por algún detalle, pero siempre encontraba una manera de mirarla, de preguntarle en voz baja cómo se sentía. Mariana respondía con frases cortas, evitando confiar en alguien que, al fin y al cabo, era el esposo de la mujer que la humillaba. Sin embargo, no podía ignorar que había algo en su mirada que la desarmaba, como si viera en ella no a una empleada, sino a una persona con valor. Esa contradicción la confundía aún más. ¿Por qué él, que tenía el poder de detener la crueldad de su esposa, guardaba silencio? ¿Qué esperaba para hablar? El día previo a la boda, la tensión alcanzó un punto insoportable. Camila organizó un ensayo general en la iglesia, con todos los músicos, decoradores y empleados. Mariana debía cantar mientras ella desfilaba con su vestido blanco, mostrando a todos cómo debía lucir el espectáculo. Mariana estaba agotada, con la espalda partida y el vientre duro de tanto esfuerzo. Aún así, subió al altar y comenzó a cantar. Esta vez, su voz salió más fuerte, más limpia, porque cerró los ojos y se imaginó lejos de todo aquello, en un lugar donde pudiera sostener a su hijo sin miedo. Cuando terminó, el silencio volvió a invadir el lugar. Alejandro se puso de pie lentamente y la miró como si estuviera frente a una verdad que ya no podía ignorar. Camila, en cambio, aplaudió con esa frialdad habitual y dijo perfecto: «Ahora sí estoy segura de que todos hablarán de mi boda por años». Ni siquiera mencionó el esfuerzo de Mariana,
ni la fuerza que había puesto en cada nota. Esa noche, de regreso en la mansión, mientras todos dormían, Mariana se sentó en su cama y acarició su vientre con lágrimas en los ojos. Pensaba en cómo iba a enfrentar aquel día, cómo iba a soportar las miradas de todos esos desconocidos, mientras exponía lo único puro que tenía a su voz. Temía desmayarse, temía que su hijo sufriera con el esfuerzo, temía que su dignidad quedara destrozada para siempre, pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza le decía que algo iba a suceder, que aquel silencio extraño de Alejandro no podía ser en vano. No sabía qué, ni cómo, pero sentía que el destino se estaba preparando para darle una sorpresa en el momento más inesperado. El gran día llegó como una tormenta imposible de detener. Desde muy temprano, la mansión estaba llena de flores perfumes caros, risas fingidas y pasos apurados. Camila desfilaba por los pasillos con su vestido blanco cubierto de cristales, rodeada de asistentes que la alaban como si fuera una reina. Los fotógrafos ya esperaban en la iglesia, y los autos de lujo formaban una fila interminable frente al portón. Para todos, era la boda del año, pero para Mariana era la condena más dolorosa de su vida. Mientras los invitados iban llegando con trajes impecables y sonrisas de gala, ella estaba en un rincón oscuro de la iglesia, con un vestido sencillo que Camila le había ordenado ponerse, uno que apenas cubría su vientre abultado y que la hacía sentir más expuesta que nunca. Tenía las manos heladas, el corazón desbocado, y una pregunta golpeándole la mente una y otra vez: ¿por qué Dios la había puesto en ese lugar? Obligada a cantar en una ceremonia que no era la suya, delante de gente que la miraría como si fuera un adorno, como si no valiera nada, el murmullo de la multitud llenaba el aire. Los músicos afinaban sus instrumentos, los invitados acomodan sus joyas y relojes brillantes, y Camila, impecable, caminaba hacia el altar con una sonrisa que escondía toda su crueldad. Todo parecía un espectáculo cuidadosamente diseñado para impresionar. Y entonces llegó el momento. Mariana escuchó su nombre en labios de uno de los organizadores. Era la señal de que debía subir al altar. Sus piernas temblaban tanto que por un segundo pensó que no podría avanzar. Pero recordó el movimiento suave de su bebé en el vientre, esa vida que dependía de ella, y dio un paso, luego otro, hasta colocarse en el centro, bajo los ojos de cientos de personas. Cuando la música comenzó, un silencio pesado cubrió la iglesia. Todos la miraban, algunos con curiosidad, otros con desdén. Mariana tragó saliva, cerró los ojos y abrió la boca. Al principio su voz salió frágil, quebrada por los nervios, pero en cuanto imaginó que le cantaba a su hijo, que cada nota era una caricia para él, algo dentro de ella se encendió. Su voz se volvió clara, fuerte, llena de un dolor tan profundo que atravesaba el aire como un cuchillo. Cantaba no para Camila ni para los invitados, sino para sobrevivir, para decir sin palabras que ella también tenía un corazón, que ella también tenía dignidad. Cada verso parecía llevar consigo lágrimas invisibles. Cada nota era un grito silencioso de alguien que había sido humillada, pero aún se aferraba a la vida. La iglesia entera quedó hipnotizada. Los invitados, que habían llegado con la intención de mirar un espectáculo más de lujo, comenzaron a sentir un nudo en la garganta. Era imposible no estremecerse con la verdad que había en aquella voz. Incluso los músicos, que debían acompañarla, bajaron el volumen como si supieran que lo que realmente importaba era lo que salía de su alma. Camila, desde el altar, sonreía satisfecha, convencida de que todos admiraban su ocurrencia. Pero lo que ella no entendía era que nadie estaba mirando su vestido ni sus joyas. Todos estaban mirando a Mariana, la sirvienta embarazada que estaba desnudando su corazón frente al mundo. De pronto, cuando la última nota resonó en la cúpula de la iglesia, un silencio absoluto invadió el lugar. Nadie se atrevía a aplaudir, porque algo tan puro no se podía interrumpir con un simple gesto. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Alejandro, el millonario, el esposo de Camila, se levantó de su asiento. Caminó lentamente hacia Mariana, con los ojos fijos en ella, y la tomó de la mano frente a todos. El murmullo de los invitados estalló como un trueno. Nadie entendía lo que estaba pasando. Camila lo miró con furia, con incredulidad, incapaz de aceptar que la tensión se le escapaba de las manos. Alejandro alzó la voz clara y firme, y dijo delante de todos: «Esto ya no puede seguir así. Hoy no celebramos una boda, hoy celebramos la verdad. Y la verdad es que la persona que ustedes acaban de escuchar no es una sirvienta cualquiera. Es una mujer valiosa,
una madre luchando por su hijo, alguien que merece respeto mucho más que cualquiera de nosotros aquí vestidos de lujo. En sus palabras cayeron como un rayo. Los invitados se miraban entre sí, algunos sorprendidos, otros incómodos, mientras Camila, roja de ira, apretaba los puños, incapaz de pronunciar palabra. Mariana, con lágrimas rodando por sus mejillas, trató de soltar su mano, asustada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero Alejandro la sostuvo con fuerza y continúan. He guardado silencio demasiado tiempo, viendo cómo era humillada, cómo se le trataba como si no valiera nada. Pero ya no más. Hoy el mundo verá quién es realmente la mujer con la que me casé, y quién es la mujer que realmente tiene un corazón noble en esta iglesia. Entonces giró hacia Camila, y delante de todos, declaró a Camila: esta farsa termina aquí. Puedes tener tu vestido, tus joyas y tus apariencias, pero yo no voy a seguir al lado de alguien capaz de destruir la dignidad de otra persona para sentirse superior. El murmullo se volvió un escándalo. Algunos invitados se pusieron de pie, otros se taparon la boca con asombro. Los flashes de las cámaras no paraban. Camila gritó su nombre, insultó, trató de arrastrar la situación de nuevo hacia ella, pero Alejandro la detuvo con una sola frase: a la verdadera vergüenza no es de Mariana, es tuya. Mariana apenas podía creer lo que estaba pasando. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies, que su vida estaba cambiando en cuestión de segundos. No entendía qué significaban las palabras de Alejandro, ni qué consecuencias traería, pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho en voz alta lo que ella había gritado en silencio tantas noches, aunque su vida tenía valor. La iglesia era un caos de murmullos, cámaras y miradas incrédulas. Camila, furiosa, abandonó el altar entre insultos y lágrimas de rabia. Alejandro permaneció junto a Mariana, sin soltar su mano, protegiéndola, como si finalmente hubiera tomado la decisión que había estado postergando durante demasiado tiempo. Y en medio de ese caos, con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas aún en los ojos, Mariana comprendió que aquel día no iba a ser recordado como la boda del año, sino como el día en que la verdad estalló delante de todos. El día en que una voz silenciada se convirtió en el eco más fuerte de todos. Cuando el eco de aquellas palabras se apagó y la furia de Camila se perdió en los pasillos de la iglesia, quedó un silencio extraño, un silencio pesado, pero al mismo tiempo liberador. Mariana seguía de pie, con el vientre agitado por los movimientos de su hijo, con las manos húmedas y el corazón golpeando como un tambor. No sabía si debía llorar, huir o simplemente desplomarse allí mismo. Alejandro permanecía a su lado, firme, como si hubiera esperado demasiado tiempo para actuar y por fin hubiera roto las cadenas que lo mantenían callado. Los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, algunos avergonzados por haber sido cómplices de una farsa, otros murmurando sobre el escándalo que sin duda llenaría los titulares al día siguiente. Lo cierto es que aquella boda, que debía ser el gran triunfo social de Camila, se había convertido en el escenario de su caída. Mariana fue conducida a la sacristía para descansar, donde por primera vez en semanas pudo sentarse sin miedo a ser reprendida. Alejandro entró poco después, cerrando la puerta detrás de él. No intentó justificar el pasado, no trató de pintarse como un héroe, simplemente le dijo que había sido un cobarde por demasiado tiempo, que había permitido injusticias dentro de su propia casa, y que ese día, al escuchar su voz, comprendió que el amor no estaba en los lujos ni en las apariencias, sino en la verdad de quienes son capaces de darlo todo aunque no tengan nada. Mariana lo miró con desconfianza, todavía con el corazón herido, pero también con un brillo de esperanza que no podía ocultar. Ella no sabía qué futuro les esperaba, no sabía si podría confiar plenamente en aquel hombre, pero lo que sí comprendió era que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la sirvienta humillada, ya no era la mujer obligada a callar. Su voz, la misma voz que había usado para arrullar a su hijo, había roto cadenas mucho más grandes de lo que jamás imaginó. Al salir de la iglesia, el sol bañaba la ciudad con una luz cálida que parecía anunciar un nuevo comienzo. La gente la miraba diferente, no como una empleada, sino como alguien que había mostrado al mundo la fuerza de su alma. Camila, por su parte, desapareció de la vida pública por un tiempo, consumida por la vergüenza y la rabia de haber perdido no solo a su esposo, sino también el control que tanto disfrutaba. Y aunque el camino de Mariana seguiría lleno de desafíos, entendió que ya no caminaría sola, porque la dignidad recuperada era más fuerte que cualquier obstáculo. Ese día quedó grabado en la memoria de todos los presentes,
no como la boda de un millonario, sino como la historia de una mujer embarazada que, obligada a cantar para humillarla, terminó siendo la voz que liberó la verdad y transformó la vida de todos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos que te harán sentir, reflexionar y creer de nuevo en la fuerza de la vida.